¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a trabajar con una base de datos que es sobre enfermedades crónicas. Corresponde a una provincia de Argentina eh, y en total vamos a tener 1.800 datos, unidades de análisis que son personas. Este, Como ven aquí, vamos a tener primero el ID, que es el que ordena un poco la base de datos, y variables demográficas, sexo, edad, y ya entramos con diabetes, tipo de diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, dislipemia, tabaquismo, actividad física, cáncer, peso en kilogramos y tallo en metros. Sí, vamos, esto desde vista de datos, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a vista de variables, vamos a ver las mismas variables, ¿sí? Algunas tienen nombre largo de la variable, actividad física, cáncer, peso en kilogramos, talla en metros, y las demás no. Por otro lado, también observamos que hay muchas variables cadena. Las variables cadena, recuerden que para poder trabajar hay que pasarlas a códigos y el tipo de variable se va a convertir en numérico. Lo que siempre recomiendo es a estas variables, ¿sí? Transformarlas, recodificarlas en distintas variables, por lo que me va a quedar la variable original y las dos variables que se van a ubicar al final. Empecemos como ejemplo, fíjense que tenemos diabetes sino, tipo de diabetes tipo 2, tipo 1 y no, hipertensión arterial sino, donde hay falta de datos, faltante de datos, hipercolesterolemia, dislipemia, tabaquismo, actividad física en una gran faltante de datos. Por otro lado, cáncer, faltaría solamente ponerle los códigos, sí o no. No habría que recodificarlas, sino agregarle los códigos uno o 2 que podríamos decir que son sí y no. Y estas variables son cuantitativas. Vayamos entonces a aprovechar podríamos automáticamente recodificar todas las variables que tienen sí no y aquellas que tienen datos faltantes vamos a agregarle los datos faltantes. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a transformar, recodificar en distinta variable. La tenemos. Y vamos a ir diabetes, hiperco- hipertensión, hipercolesterolemia, dislipemia, tabaquismo, actividad física. Cáncer no, y tipo de diabetes no, ¿por qué? Porque tipo de diabetes tiene tres categorías, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y no. Y porque cáncer ya tiene formato numérico codificado, acá lo estamos viendo. O sea que lo único que tenemos que hacer después podríamos agregarle eh, a esa base. Vamos a diabetes y le ponemos, le cambiamos el nombre de BT, ¿sí? Y como etiqueta, diabetes. Eh, Recuerden que el nombre que tiene esta variable, como la vamos a recodificar en otra, no se puede llamar igual. ¿Sí? Tenemos que cambiar el nombre. HTA, hipertensión arterial. Fíjense que no dejo espacio porque no podría escribir. El nombre corto de la variable no soporta espacios. Y acento tampoco conviene colocar. En cambio, después en etiqueta pongo hipertensión con espacio, acento al lado. Por supuesto que esto es optativo, esto es una forma de hacerlo. Siempre tenemos que poner cambiar, y acá vemos cómo toma, ya diabetes va a pasar a DBT, HTA va a pasar a hipertensión arterial. Vamos a hipercolesterolemia, podemos poner colesterol, y acá ponemos hipercolesterolemia, cambiar, dislipemia, de LP,
y acá aclaramos dislipemia, dislipemia, perfecto, tabaquismo, TBQ, y acá se escribimos tabaquismo, y actividad física, cambiar actividad física, y acá copiamos la etiqueta, nombre completo, actividad física. Recuerden que cuando hagamos las tablas, gráficos, etcétera, nos va a aparecer la etiqueta de la variable. Siempre ponemos cambiar y ahora tenemos que codificar. El sí le vamos a poner 1 y el no le vamos a poner 2. Eso es debido a que cuando hagamos tablas de 2 por 2, el positivo siempre me va a quedar en la primera fila o en la primera columna. ¿Sí? Vamos a valores antiguos y nuevos. Tenemos que escribir tal cual está el alfanumérico. Sí, S mayúscula sí, va a ser 1, añadir N mayúscula O, va a ser 2, 2. Si no respeto esto, no lo va a tomar. Y acá vemos que perdidos en el sistema, le vamos a poner 9 como dato perdido. Añadir. Missing 9. Continuar. Y para poder, si ponemos aceptar, va a ser los cambios. Lo que me conviene es pegar y generar la sintaxis. Vamos a ver cómo sale la sintaxis. Pegar. Ahí tenemos la sintaxis. Esta primera sentencia, datasec active, conjunto de datos 1, es por si tengo más de un conjunto de datos. Esto generalmente yo lo borro porque puede hacer lío. Si después abro otro conjunto de datos, pasa el problema. Entonces, podemos ponerle asterisco, recodificar variables cadena. Empecé con un asterisco y termino con un punto. De esa manera, esto es una documentación y no va a ser, es que cuando se ejecuta no tiene sentido. Ahora vamos a ver cómo sale, cómo queda. Vamos a ejecutar y ahí aparecen, acá salió resultados, lo voy a achicar esto y acá ¿qué aparece? Todas las variables codificadas, pero fíjense que la falta de datos no, eh, no aparece. Por eso tendríamos que a estas cuatro variables recodificar en la misma variable y ponerle donde hay dato vacío, ponerle un código que corresponde a falta de datos. Entonces lo que vamos a hacer es ir a transformar, recodificar en la misma variable, no en distinta variable. ¿Sí? Es como reemplazar en el Excel, ¿sí? Y vamos a poner, vamos para abajo. Diabetes no tiene datos perdidos, no la vamos a incluir. Las demás sí. Valores antiguos y nuevos. Ahí ponemos perdidos por el sistema 9 y por las dudas, añadir perdidos por el sistema de usuario 9. Vamos a añadir y vamos a continuar. Ahora vamos a nuevamente pegar y cuando abrimos la sintaxis, abajo agrego la nueva sentencia de sintaxis. Vamos a ejecutar, a checar así podemos ver cuál es el resultado. Vamos a ejecutar, pintamos, vamos a run, ejecutar, y ahí aparecen los 9. O sea que ya tenemos, pasamos las variables que eran cadena a variables numéricas. ¿Sí? Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle etiquetas a todas estas variables y también a diabetes, ¿sí? Y también, ya que estamos a cáncer, dado que ya está codificado y es sí, no, cáncer 1 es sí y 2 es no. Vamos entonces a datos, definir propiedades de variables. Vamos entonces a agregar
cáncer, diabetes, podemos pintar todas juntas, ¿no? Tabaquismo, actividad física. Sí. Ahora vamos a continuar y nos van a aparecer aquí lo que se llama, vamos a definir ahora que las etiquetas. Decimales cero está bien, anchura uno está bien, acá tenemos cáncer, ¿sí? Ya tiene sí y no, está bien. Vamos a diabetes, cero y uno. Vamos a ir hipertensión arterial, uno 2 y 9. Colesterol, uno 2 y 9 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que podríamos hacer para ahorrar tiempo es, vamos a cáncer, que ya tiene las etiquetas, vamos a copiar propiedades a otras variables. Y en principio, hacemos esto, copiar. ¿Qué va a pasar? Va a pegar uno sí, dos no en todas las variables. Fíjense, diabetes ya está hecha, no tenemos nada que hacer. Hipertensión arterial, ¿qué nos falta? El 9 que sería sin dato. Vamos a poner como etiqueta SD. Y además, vamos a decir que sin dato es dato perdido. Le vamos a indicar que 9 es dato perdido, ¿está bien? Y cuando ejecute una frecuencia o una tabla, lo va a excluir, digamos. En la frecuencia va a mostrar el dato perdido, pero va a calcular porcentajes y porcentajes válidos sin incluir a los datos perdidos. De estos 119 no van a aparecer. Vamos ahora a copiar esto en las demás variables, porque las demás variables, colesterol, lipemia, tabaquismo y actividad física, le faltaban datos. ¿Está bien? Entonces lo vamos a copiar a otra variable y entonces acá tenemos que dijimos dislipemia, tabaquismo, actividad física, copiar. Si se fijan, acá me olvidé, este lo agarro colesterol. Perdón. Entonces vamos a ir de nuevo a otra variable, colesterol, que me olvidé. Copiar. Perfecto. Entonces tengo colesterol ya codificada, dislipemia copiada y codificada, tabaquismo copiado y codificado, y actividad física copiada y codificada. Como ven, hay variables que tienen un alto porcentaje de datos perdidos, que eso le quita validez a estas variables, dado que hay muchos datos perdidos y por lo tanto eh, esto dificulta, digamos, el resultado que nos puede dar estas variables, dada la cantidad de sin datos que tenemos. Si yo pongo aceptar, va a realizar los cambios, pero yo prefiero guardarlos por las dudas en la sintaxis. Vamos a pegar y vamos a ver cómo quedó acá. Acá tenemos la sintaxis, ¿sí? Y esta es la recodificación que hicimos, acá está la codificación en diferente variable, acá está la codificación sobre las mismas variables que faltaban datos, y acá tenemos cómo definimos la variable. Fíjense que tenemos forma diabetes 1, 2, las etiquetas o labels, 1 es sí, 2 es no, y en el caso de las que tienen datos perdidos, 9 es sin dato, y acá nos avisan que 9, fíjense, es un valor sin dato. Lo único que tenemos que hacer es pintamos. Vamos a achicarlo, así vemos cómo aparecen los resultados, ejecutamos y ahí tenemos los datos. Cuando pintamos etiqueta, ya tenemos las variables ya definidas y si nos fijamos, vamos a hacer un ejemplo con hipertensión arterial que tiene algunos datos perdidos. Vamos a analizar estadística descriptiva, frecuencias. Vamos a utilizar entonces, dijimos, hipertensión arterial, aceptar. Y ahí tenemos la salida. Tenemos 997 de frecuencia que tienen hipertensión arterial, 55,4%, no 684, 38%, total 1681, que es el 93,4%, y tenemos un 6,6% de datos perdidos, que serían 119. Al lado del porcentaje está calculado los porcentajes sobre 1618, descontando
119. Eso se llama porcentaje válido, o sea, porcentaje descontando los sin datos de los datos perdidos, ¿sí? Esa es la cuestión que tenemos que tener en cuenta. Bueno, de esta manera ahorramos mucho tiempo y podemos, aquellas variables que tienen la misma categorización, hacerlas rápidamente. Espero que les haya servido. Bueno, seguimos en la próxima actividad.